Gracias, Marta. Pues hola a todos, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Ya en alguna otra ocasión tuve el gusto de estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar efectivamente sobre la violencia intrafamiliar específicamente en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Entonces, bueno, evidentemente mucho se ha hablado durante largo tiempo en todos diferentes espacios sobre la violencia intrafamiliar, mucho antes de que apareciera esta situación especial determinada por la pandemia. Entonces, creo que la primera pregunta es ¿por qué dedicarle atención especial justo en tiempos de COVID? Es decir, ¿qué es lo que hace que esta particular situación nos comprometa a pensar sobre el tema? Eh, Algunos datos recopilados es que la ONU, por ejemplo, detectó un aumento por violencia en todo el mundo. No, esto no es restrictivo de México, es en todo el mundo. Urge, incluso en sus dictámenes, algunas estrategias que le pide a los gobiernos que acaten como respuesta ante el aumento tremendo de esta situación, porque hay familias en las que está subiendo los índices de violencia y el confinamiento como respuesta a la pandemia, como respuesta a una situación en la que hay que protegerse, resulta que ha vuelto mucho más vulnerables y atrapados, digamos, a algunos miembros de la familia si están frente a otros familiares abusivos. Estas víctimas atrapadas están sin poder salir, ¿sí? Esto tuvo un impacto tan grande que en algunos países europeos, en Francia, en Alemania, en Italia, en Noruega y en España, se habilitaron incluso farmacias y supermercados como puestos de ayuda, puestos de auxilio para solicitar ayuda, ¿sí? Las víctimas solo tenían que llegar y pedir una mascarilla 19 y el personal de la tienda activaba el plan de protección contra el maltrato. Es decir, estamos hablando de países europeos y estamos hablando también de situaciones muy parecidas a las nuestras en cuanto a contingencia, ya no digamos en cuanto a circunstancias sociales, donde nuestro país es uno de los que tiene menor índice de dignidad, eh, vamos, como medida no reconocida. En México específicamente, nos vamos a México, la Red Nacional de Refugios también reportó que el trimestre pasado aumentó 81% la cifra de reportes de violencia. 81% es un mundo. Esto respecto a el mismo periodo, pero del año 2019. 81% de reportes de violencia y 50% de solicitudes más, también con respecto al periodo pasado, de ingreso a refugios con este mismo pedido de ayuda. A la Secretaría de Gobernación también, ¿no? Después de la declaratoria de emergencia, señaló que había un aumento de más del 120% de violencia contra mujeres y contra menores dentro del hogar, ¿no? Esto obviamente repartido entre violencia psicológica, violencia física y desafortunadamente también abuso sexual, ¿no? Las cifras evidentemente, bueno, son alarmantes, ¿no? Y esto es, pensémoslo, del universo de los casos denunciados, porque muchas veces no hay manera de denunciar y no hay manera de denunciar, una, por imposibilidad, porque las circunstancias no permiten que puedan salir o que puedan expresar si ahí están expuestas, o porque creen que no ameritan, porque se han naturalizado, porque es parte de, pues de la vida cotidiana, o porque finalmente ya se justificaron, ¿no? Es necesario justificar a veces al agresor para sostener el vínculo de la familia. Y esto es un problema muy, muy serio.
¿no? Un poco como comentaba Marta, es base de una de las circunstancias necesarias que desafortunadamente eh, van dirigiendo hacia la trata de personas vía el enamoramiento, que es una de las vías más importantes y más fáciles, digamos, de lograr la trata de personas, ¿no? Donde entonces se enamora a la chica y después se justifica y se le hace que participe para salvaguardar los problemas que va teniendo la pareja y que se preste a actividades de prostitución para salvarnos, ¿no? Mi amorcito, para que nos salvemos, pero es solo un rato y mira todo lo que tú vas a hacer por nosotros. Y esta condición que justifica y que incluso hace que participemos voluntariamente es uno de los determinantes más graves, más importantes y que hay que tener mayor incidencia para poder desactivarla, ¿no? ¿Cómo incide entonces el confinamiento en este aumento de casos de violencia, ¿no? Porque para poder entender su incidencia es necesario primero que comprendamos cuál es la naturaleza de los actos violentos, ¿no? Sabemos que hay muchas teorías, la mayoría de las teorías que se divulgan tienen una perspectiva sociológica, una perspectiva psicológica, eh, y que en general tratan de separar lo que son las familias funcionales de las familias disfuncionales. Y que esto las hace ser diferentes debido al tipo de armonía que son capaces de plantear en su relación al interior de la familia. Además, se ha señalado como factores de riesgo, evidentemente, pues cuando hay hacinamiento, cuando los padres son muy jóvenes e inexpertos en la crianza, que si hay problemas de salud mental para controlar la agresividad por parte del padre o la madre, casos de drogadicción, casos de alcoholismo, que si los sujetos fueron también violentados de niños, que si hay un bajo nivel socioeconómico educativo, dificultades económicas, entornos violentos. Es decir, se ha tratado de separar los que sí de los que no, ¿sí? Pero en realidad lo cierto es que no basta ninguna de esas cosas para comprender por qué no se presenta en todos los casos. ¿Por qué no es razón necesaria y suficiente alguna de estas? ¿Por qué en algunos casos se presenta y en otros casos no se presenta? Eh, efectivamente como factores de riesgo aumentan la probabilidad, pero no son los determinantes de la experiencia de violencia, ¿no? Creo que es importante desmitificar a la familia y al ser humano como todo bondad, ¿sí? Como toda buena intención, ¿no? Y pensemos un poco en las potencias humanas, esas que cada uno de nosotros tenemos, esas potencias, esas pasiones humanas, y que pensemos la familia como la sede, la primera, la más importante, la más fuerte, ¿no? La más intensa, en la que se dan las relaciones emocionales primarias y donde se juegan las mayores dependencias, ¿sí? Las mayores ataduras, las más intensas. Entonces, los vínculos familiares no se reducen en realidad a lazos amorosos. Eso es una fantasía de Disney, ¿sí? En las relaciones, en todo vínculo verdaderamente importante, porque nos es importante, también está internalizado ahí lazos de odio, lazos de competencia, de rencor, de hostilidad. Desde la temprana infancia existen tendencias agresivas que surgen evidentemente en la relación con el semejante y que requieren descargarse porque no quieren sentir malestar. ¿Cuáles son esos factores? ¿Sí?
los factores que favorecen y conocemos lo que es la violencia estructural. ¿En qué consiste lo que llamamos violencia estructural? Y esta es una aportación desde el punto de vista social. Ahorita vamos a entrar en las pertinentes a el desarrollo psíquico familiar, pero esto es desde el punto de vista social. La violencia estructural tiene tres grandes ejes. Uno es el sistema económico que determina quién es el poderoso, el que aporta, el que sostiene para la manutención, el que se vuelve necesario para resolver todo lo necesario, ¿sí?, en la vida familiar, es el que tiene la cabeza de poder. El sistema económico determina entonces una función jerárquica. El otro es el mandato de la masculinidad que está tan fuertemente inserto en una estructura patriarcal como la que tenemos en general en Occidente y, por supuesto, en nuestro país. Que hay muchos intentos de irla moderando, que hay intentos de hacer cambios, sí, pero sigue existiendo el mandato de la masculinidad, donde la fuerza, el poder, el lugar privilegiado lo tiene el hombre. Y la otra tercera, importantísima, creo que para nosotros, los que participamos como docentes, es la pedagogía de la crueldad. ¿Sí? Ese es el tercer eje de la violencia estructural, la pedagogía de la crueldad. Y por algunas múltiples formas se considera que el ejercicio del poder que domina al niño o que domina al adolescente o que domina al que educo, ¿sí?, es lo que va a producir transformaciones que en aras de un mejor desarrollo y mayor beneficio, eh, pues se pueden imponer. Uh-huh. Esto ha permitido que el contexto social libere ciertas fuerzas que en general tendemos a controlar. Entonces, porque estoy educando, ¿sí?, me permito dar el pellizcón, ¿sí? Me permito dar el zape, me permito dar la nalgada o el chanclazo, ¿no? ¿Cuántos grupos no tenemos, ¿no?, donde dicen, ¿quién no tuvo a la mamá que educó con chanclazo, ¿no? Y además, bueno, hasta lo aplaudimos, ¿no? Es como nosotros, si somos bien mexicanos o si estuvimos bien educados porque nos educó nuestra madre a chanclazos, ¿no? Uno lo puede tomar de risa y creo que en efecto el tomarlo como risa implica que se ha ido, ¿sí?, posibilitando su expresión, ¿sí?, y que se permite. Yo he sostenido, sigo sosteniendo, me gustaría seguirlo haciendo en el futuro, que no hay ninguna acción de maltrato que fomente la formación de un individuo. Ninguno. Ningún maltrato facilita el desarrollo. Ningún maltrato da una condición de posibilidad. Al contrario, la merma, ¿sí? No se trata de convertir a seres resistentes a la violencia, ni resistentes al malestar, ni resistentes por fuerza, como si tuvieran que construir una especie de armazón para poder tolerar los vaivenes del mundo, ¿sí? Me parece que eso solo va en detrimento de la profunda sensación de invalidación subjetiva y que produce muchísimos síntomas, muchas inhibiciones y muchas, lo que llamamos nosotros, formaciones reactivas, ¿sí? Entonces tratamos de compensar y a lo mejor nos volvemos bravucones o a lo mejor nos volvemos indiferentes o a lo mejor nos volvemos, sí, incapaces de empatía, en fin, una serie de cosas que no favorecen el desarrollo de ninguna de las capacidades y de las habilidades con las que podríamos pensar un mundo donde quepamos todos, ¿sí? Que no sea necesario violentarnos para subsistir.
pero desafortunadamente sí hay una pedagogía de la crueldad muy naturalizada, bien hospedada, bien integrada en México, ¿no? Todas estas violencias estructurales, los tres ejes, dependen de una preponderancia jerárquica. El de mayor rango o el de mayor fuerza, el de mayor autoridad, tiene derecho de poder mediante el cual dicta cómo deben de ser sus subordinados. Este punto me parece importante porque eh, nos hace pensar que no hay un solo, ¿sí?, fuerte. Depende el momento y el modo. Entonces yo puedo ser el más vulnerable en mi casa, pero no en la escuela. Yo puedo ser el más vulnerable en mi relación de pareja, pero no frente a mis hijos. Es decir, si esta violencia está integrada al sistema e integrada a cada uno de los personajes que somos, ¿sí? Vivimos bajo la lógica de que las relaciones son y se mantienen a través de estas formas de agresión y de violencia. A veces, entonces, es como si tuviéramos una bisagra, ¿no? De donde está para un lado o para el otro. Entonces, la bisagra es el verbo que nos relaciona a todos, ¿sí? Es el que nos une, que es agredir. Te agredo o me agredes. Nos agredimos, me agreden. Pero el verbo es el mismo. El lazo está formado por el vínculo de agresión, de poder o de sometimiento. A veces estoy del lado del poder, a veces estoy del lado de la víctima, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir con esto es que la víctima con la que nos encontramos tiene integrado subjetivamente esta modalidad de violencia y de maltrato, que va a ejercer también ella misma cuando pueda, ¿sí? Hace algunos años tuve una estudiante de maestría que hizo su trabajo justamente en un albergue temporal para mujeres maltratadas. Es decir, eran mujeres que tenían que refugiarse porque eran víctimas de violencia física con sus chiquitos de manera emergente en estos refugios, en estos albergues, que se supone de entrada que eran temporales, ¿sí? Es decir, de hecho, así están constituidos, albergues temporales para mujeres maltratadas. Y fue muy interesante estudiar cómo se desplegaban las mujeres que habían llegado ahí como víctimas. Y lo que encontramos es un sistema en el que la mujer reproducía en la institución, hacia la institución y hacia todo el personal que trabajaba en la institución, esas mismas maneras de violencia suprema. Entonces, se dedicaban a martirizar, a menospreciar, a ridiculizar, a exponer a todos los miembros del albergue. Conforme más tiempo pasaban en el albergue, más violentas se volvían ellas, ¿sí? Más creían que empezaban a ser como ese personaje al que todos tienen que obedecer, proteger, sostener, y entonces se volteaba, ¿sí?, de víctima a victimaria. Con lo cual, sí, quisiera un poco solo mostrar cómo más allá de ser momentáneamente alguien víctima de maltrato, es importante considerar que su formación subjetiva está orientada hacia vínculos que solamente se sostienen de esa manera, lo cual nos lleva a un problema tremendo social, tremendo, ¿sí? Es decir, no basta con salvaguardar a la víctima. Hay que trabajar muchísimo para desarrollar
nuevas formas relacionales que no tienen, ¿sí? Y no salen, no les nacen. Ujú. Eh, entonces, como el sistema funciona así, ¿sí? Favorece la idea en los niños, por ejemplo, pues me voy a poner más fuerte, o yo voy a ser más astuto, o yo voy a tener más dinero para colocarme entonces ya en la posición jerárquica superior y entonces ahora sí que las cosas se hagan como yo quiero, ¿sí? Lo tremendo es que nuestras familias tienen una estructura jerárquica también. Así están constituidas, ¿sí? Papá y mamá pues tienen una posición jerárquica, ¿sí? Diferente a la de los hijos y es comprensible que la tengan, es necesario que la tengan en muchos sentidos porque son quienes van a cuidar, proteger, decidir sobre los bienes, las formas, ¿sí? Es necesario. Sin embargo, esta estructura jerárquica está invadida por una forma de violencia estructural que tenemos, que tiene que ver con siempre la verticalidad en el ejercicio de poder, ¿no? Entonces, con frecuencia pasamos por alto la importancia de esta jerarquía en ver a las mamás. Entonces, pensamos siempre en la mujer como víctima y no, nuevamente, no digo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es que cada una de esas víctimas también ejerce su función de victimario con quien puede. Y las mamás, ¿sí? Tienden con muchísima frecuencia a ser violentas con sus hijos, muy violentas. Ujú. Eh, Violencia de todo tipo, violencia física y si no violencia emocional, ¿sí? Y la violencia emocional también tiene repercusiones gravísimas. Durante mis clases de desarrollo y de psicopatología que doy a los estudiantes, siempre repito esto que voy a decirles para repetirlo nuevamente. Para dañar se necesita constancia, mucha constancia. Y las mamás y los violentadores la tienen todos los días. No es nada más un exabrupto de un día. Son formas integradas al interior de la relación amorosa, ¿sí? Son formas en las que nos dirigimos constantemente, miramos, desautorizamos, invalidamos, nos burlamos, ridiculizamos todo el tiempo. Imponemos que nuestro pensamiento es el único. Tú estás mal, tú no, como lo haces está mal, lo que dijiste no es correcto. Es decir, hay toda una constancia. Es mucho más dañino algo que se repite de bajo nivel, que se repite constantemente, continuamente, día a día, que un exabrupto violentísimo en una ocasión. ¿Sí? Realmente creo que es importante tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, bueno, sí tiene mal carácter, ¿sí? Pero no le pega. Sí, pero eso va mermando, ¿sí? Mucho más insidiosamente la sensación de poder, de fuerza, de respeto, de cuidado y de autonomía. Ujú. Las tres formas de clasificación de las situaciones de violencia familiar las conocemos. Son la violencia simbólica, son el abuso sexual y la violencia física, ¿no? No me voy a detener mucho porque pues, las conocemos, las sabemos, ¿no? La violencia simbólica implica esto que les decía en general, insultos, menosprecio, miradas de descalificadoras, humillaciones, a veces excesivo control, a veces aislamiento, a veces silencio. El silencio puede ser terrorífico y violentísimo, ¿sí? Es la indiferencia
o la sobreprotección, la que impide el desarrollo y resulta en acciones verdaderamente dañinas, ¿no? ¿Qué provoca este tipo de daño? Pues inseguridad, baja autoestima, a veces dificultades en el aprendizaje, que son modos en los que nos alertamos de que algo está pasando, a veces distorsión, percepción distorsionada de la realidad o retos, ¿no? Ser alguien muy desafiante o evidentemente cuadros depresivos o cuadros anedónicos. Y aquí sí quisiera subrayar, a veces pensamos que la depresión en los jóvenes y en los niños es esta idea de que están muy tristes o están llorando o están desesperados. Y no es la única manera de presentación, ni siquiera la más importante, de la presentación de cuadros de depresión. La principal es el cuadro anedónico, es decir, parece como si no pasara nada. Simplemente no tienen ganas de nada, no le encuentran sentido a nada, importancia a nada, gusto a nada. Es como si fuera una especie de, ¿sí? Continuidad mortífera, ¿sí? Una continuidad donde nada, ¿sí? Nada genera vitalidad. Y esa es una de las formas de presentación más importantes entre los jóvenes de cuadros depresivos mayores. Ujú. Del abuso sexual, bueno, qué más que decir, ¿no? Desde utilizar a algún miembro de la familia para actividades sexuales por parte de otro que está imponiéndose, sea con la pareja, sea con niños, sea con adolescentes, o que les expone innecesariamente a ser estimulados excesivamente a costa de ellos y que no pueden participar o que no pueden decidir con condiciones suficientes si quieren o no quieren participar, ¿no? Es decir, es evidente que los niños no tienen ninguna capacidad para tomar esas decisiones, no tendrían que ser expuestos de ninguna manera, ¿no? Y bueno, la violencia física es toda la utilización de la fuerza física que puede pasar desde empujones, pellizcones, tirones de cabello, ¿no? Golpes, rasguños, hasta golpes, fracturas, quemaduras, negligencia, etcétera, ¿no? Eh, el tipo de daño igual tiene que ver con estos mismos que les digo, inseguridad, algunos cuadros depresivos, en el ámbito físico obviamente moretones, heridas, fracturas, ¿no? Daños por inanición o afecciones orgánicas derivadas, ¿no? Esto lo quería nada más revisar muy brevemente. Más allá de los factores que favorecen la violencia, ¿cómo podemos comprender la violencia originaria en todo ser humano? En todo ser humano. Es importante comprender que todos somos capaces de tendencias amorosas, todos vinculantes, deseantes, tanto como de tendencias agresivas y destructivas. Es decir, la cualidad de las respuestas violentas desde el origen tienen dos fuentes principales. Ujú. Los vínculos familiares no se reducen entonces a los lazos de amor. Y no se reducen a los lazos de amor justo porque nos son muy importantes, porque nos conmocionan en especial. Lo que haga mi vecino, el que pasa por allá, tiene muy poca relevancia, me afecta muy poco. Entre más importante es el vínculo, entre más cercano, más me conmociona, más me conmueve, más me afecta. Ujú. El bebé cuando nace, ¿sí? Necesita de la madre para sobrevivir. Él, o sea, él no lo sabe, evidentemente no sabe que necesita a la mamá, pero pronto descubre que la necesita para reducir el placer, el displacer, perdón, que le provoca que el frío, que el hambre, que la luz y también para procurarse sensaciones de bienestar,
que si lo acunan, que si lo cobijan, que si le cantan. Entonces, poco a poco va a ir descubriendo el bebé y toda persona después que los más cercanos y los más amorosos con nosotros son doble fuente de necesidad, porque me dan sensaciones de bienestar y porque me quitan sensaciones de displacer, que son las dos grandes fuentes de placer. Lo que me quita el malestar y lo que me suma con placer. Cuando el niño se da cuenta y cuando el bebé se da cuenta de la importancia de esta personita que es la mamá, pues quiere apoderarse de ella. Se intenta apoderar y ese intento de apoderamiento, de la quiero para mí porque me da todo esto, porque siento rico, porque me quita el dolor, porque me quita el displacer, justo esto que se llama pulsión de apoderamiento es una tendencia natural que como es bueno para mí, lo quiero para mí, todito para mí. Este intento de apoderamiento es absolutamente desconsiderado en su origen. El bebé no está pensando si mi mamá está cansadita, si mi mamá está enferma. No, 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 no. Solo la quiere para él mismo. Solo responde a lo que quiere para sí, lo que le necesita. Y esto es una forma que está en el fondo de todos nosotros. Lo bueno, lo querible, lo amado, lo queremos a fuerzas, todo eso para nosotros. Y podemos ser muy exigentes y hasta abusivos porque queremos poseerlo, ¿sí? Queremos garantía de que ahí va a estar para mí siempre, siempre, siempre que lo necesite, siempre que lo quiera. Su valoración como alguien independiente se aprende mucho después, ¿sí? Viene después con el tiempo, cuando empiezo a valorar, pues que sí, sí me puede querer, pero también tiene otras cosas, ¿sí? Y entonces se vuelve un espacio siempre tenso entre los que queremos, con los que amamos, porque quisiéramos que estén lo más cercanos posibles y necesitamos soltar un poco con el riesgo que eso implica a que nos dejen. Entonces, así es como surge en primera instancia este impulso de apoderamiento del prójimo, que es la base de todo acto violento, ¿sí? Surge justamente en el mayor vínculo de amor y de necesidad, que es en especial con la madre y después con todo aquel que me provee de bienestar, de placer o de amor. En esta lista, obviamente, van a aparecer la mamá, el papá, las parejas y después también los hijos. Aquellos que son fuente de amor y de bienestar, se les quiere retener y guardar. Entonces, esa es una de las fuentes de apoderamiento base de la violencia. La otra es la respuesta agresiva que todos tenemos ante la frustración. Es la respuesta natural, automática, primaria ante la frustración, la agresión. Se enfurece el niño contra la mamá que le retiene lo que quiere o le impide lo que quiere o no le ofrece lo que quiere, ¿sí? Y lo exige. Los niños son violentos, ¿sí? Son crueles y son indiferentes, ¿sí? Algunos se le negarán, otros tendrán que esforzarse en conquistar las cosas que quieren. Entonces, con el tiempo, y este es uno de los mayores retos de los padres, tendrán que ayudarles a sus hijos amorosamente a que toleren que no todo es para ellos y que tienen que encontrar maneras de conquistar y lograr lo que quieren. Tienen que domesticar su ansia voraz, ¿sí? De ya lo quiero todo para mí ahorita, ¿sí? Y entonces permitir que se vaya instalando en cada uno de nosotros tolerancia, ¿sí? Inteligencia y estrategia para lograr con conciencia un orden para lo que yo quiero, un orden que implique una consideración hacia las circunstancias
y hacia las personas. Saber esto, es decir, renunciar a que hay quien debe complacerme siempre, eso es lo que permite la socialización. Es la base de un actuar comunitario, considerado y respetuoso. Y no se trata de renunciar a lo que yo quiero, se trata de encontrar la mejor manera de lograr lo que quiero sin destruir al otro, sin violentar a los demás, ¿sí? Ni a los padres, ni a las parejas, ni a los hijos, ¿sí? Es decir, se espera que en el desarrollo se logren justo estas dos premisas. No puedo apoderarme de los que necesito, los que amo, y la frustración que siento la tolero y busco maneras posibles de lograr bienestar y de placer. En todo ejercicio de violencia vincular y en especial intrafamiliar, una de estas dos premisas no se cumplieron, ¿sí? Estas son condiciones necesarias para el ejercicio de la violencia. Entonces, como vemos, la violencia no es exclusiva, evidentemente, ni de la clase social, ni de personas jóvenes, ni de niveles educativos. Se origina en una dificultad para reconocer al que amamos siempre ajeno a nosotros y a nuestras necesidades, y a una dificultad para tramitar la agresión por frustración. ¿Qué hemos encontrado en el confinamiento? ¿Por qué este parece debilitar el cumplimiento habitual de estas premisas y cómo afectan en especial la vida de los jóvenes, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en el confinamiento, ¿no? Y aquí les voy a hablar de, vamos, de lo que yo he podido ver a lo largo de estos meses con los jóvenes en especial. Y quiero plantear eh, tres puntos principales. Una de las primeras cosas que encontré generalizada es lo que yo llamo una sorpresiva nostalgia, ¿sí? Mucha nostalgia, muchísima. Adultos y jóvenes con nostalgia. Es decir, un fuerte sentimiento de añoranza, melancólico, pero que es curioso, y lo digo tal cual, nostalgia, que si revisamos la etimología de la nostalgia, en realidad tiene que ver con un sufrimiento, un dolor que nos provoca estar lejos del hogar o lejos de los íntimos, de nuestro terruño, de nuestros queridos, de nuestra familia. Paradójicamente, durante este confinamiento surgió un fortísimo sentimiento de nostalgia, pero estando en casa, ¿sí? Entonces no se trata de la distancia física que nos aparta del hogar, porque ya estábamos ahí, que nos aparta de los que queremos, porque ya estábamos ahí. Entonces, ¿qué clase de distancia es la que nos duele? ¿Qué clase de ausencia apareció que empezó a hacernos sufrir, adultos y jóvenes? Entonces, bueno, veamos de pronto, ¿sí?, que había que quedarse en casa, al resguardo de la familia. Los padres de adolescentes y jóvenes que van lidiando con la tarea dolorosa de la separación que imponen los hijos, quienes quieren diferenciarse, que quieren autoafirmarse, de pronto se les pide que reagrupen a sus hijitos para protegerlos y protegerse por el contagio de COVID. Entonces, las circunstancias favorecen una fantasía de los padres de restablecer la capacidad de proteger, de que no se vayan los chicos, de que no se separen, ¿sí? Que regresen bajo las alas los polluelos y que estos se sientan obligados a renunciar a sus recién adquiridas avances hacia la independencia y la autonomía, necesario por las circunstancias. En el caso de los adultos, sin embargo, la añoranza también apareció, ¿sí? Ahí estaban ya sus polluelos y ahí estaban otra vez como las gallinas que otra vez pudieron abrazar, cuidar y tener y retener a sus hijos. ¿Por qué apareció la nostalgia? ¿Por qué? La fantasía de volver a rearmar un cierto hogar imaginado, pues resulta que no se ajusta.
Entonces la nostalgia aparece respecto a un hogar mítico en realidad, ¿sí? Ese que tendríamos pensado, ¿sí? Para cubrirnos de seguridad y de certeza, ese que parece alimentado de un estatuto imaginario de hogar que hemos construido e idealizado. Es decir, es una añoranza por una condición que quizás solo remite a un tiempo viejo donde efectivamente nosotros cubríamos todo o donde en algún momento nosotros éramos pequeños y nos cubrieron de todo. Entonces, esta nostalgia específicamente de los adultos por el hogar mítico genera una enorme desesperanza y una enorme frustración. Por lo tanto, intensifica acciones de agresión y de enojo, de mucha, mucha frustración. Frustración porque no se pueden llenar esas expectativas deseadas. Tener nostalgia estando justo ahí. Esto favoreció el reclamo agresivo hacia los miembros de la familia, pues que no coadyuvaban para alcanzar ese ideal. Y en esa expectativa, evidentemente, los jóvenes, pues no pueden ser más que súper frustrantes. Ellos, los jóvenes, justo porque su tarea y su necesidad es la emancipación y la diferenciación respecto a sus padres, pues no pueden adecuarse a esa fantasía de los padres. A su vez, también los jóvenes, ¿sí? Presentaron una enorme nostalgia. ¿En qué consiste esa nostalgia de los jóvenes? Pues la añoranza de volver al lugar donde acababan de construir la intimidad. Es nostalgia por el espacio construido con los amigos, con los iguales, con lo que va a empezar a ser, ¿sí?, la base de una propuesta de familiaridad nueva, pero mía, la que yo elijo, con quien yo construyo. Ahí está pues el cobijo de las identificaciones. El hogar construible, ¿sí?, para los jóvenes está afuera, estaba afuera, empezaban a crear su base. Entonces, la dimensión imaginaria es la que recrea un deseo de ese lugar, hogar añorable que intensifica la diferenciación y la individuación entre los jóvenes y sus padres, necesaria. Ambos tienen ahí, padres e hijos, algo que no llena lo que desean. Y ambos sienten una gran frustración que reclaman con agresión a su contraparte. La insalvable frustración que se imponen mutuamente funciona como justificación para agredirse, maltratarse o martirizarse. Los padres a los hijos y los jóvenes a los padres, desde luego. Modos que además encubren las tendencias agresivas que todo joven y todo adulto tiene y que así encuentran cómo satisfacerse. El segundo punto, ¿no?, que encontré es el nuevo panóptico. ¿A qué me refiero con panóptico, no? El panóptico es un dispositivo, ¿no? Fue pensado en la arquitectura carcelaria hacia fines del siglo XVIII por un arquitecto. El panóptico consiste en un espacio cerrado, recortado, vigilado en todos sus puntos, donde los movimientos se podían percibir, ¿sí? El policía, el encargado de la cárcel, podía vigilar todo el tiempo, ¿sí?, que estaba lleno de cristales, todo el tiempo, qué estaban haciendo, dónde estaban, a qué se dedicaban, ¿sí? Todos estos sistemas de vigilancia, ¿sí? En el que una figura nuevamente jerárquica, de jerarquía, es el dominante y entonces todos están constantemente vigilados y localizados. Este confinamiento obligado al que estamos expuestos todavía, en aras de reducir los riesgos de contagio, restableció un dispositivo panóptico, ¿sí? Resulta francamente persecutorio para todos y más aún para los jóvenes
y al mismo tiempo funciona para mantener lo exterior expulsado. Si bien es cierto que esta situación no fue elección de los padres, no lo fue, las reglas que organizan el funcionamiento al interior de la casa es decisión de los adultos y los jóvenes se deben adecuar a ellas. Entonces, el espacio en el que ensayaban los jóvenes nuevas reglas de convivencia y legalidad entre pares quedó inaccesible y quedó absolutamente bloqueado. El surgimiento de la expresión corporal y de la exploración sexual consigo mismos y con sus parejas también quedó suspendido por la vigilancia que impone el albergue cerrado. Su necesidad de acceso al el exterior, pues los hace mantenerse horas y horas y horas en las pantallas, ¿no? En contacto, sí, con los amigos, aunque sea de manera reducida. Esto ha llevado a que los patrones de sueño también tienden a trastocarse, son irregulares, lo que disminuye también la tolerancia, disminuye el desarrollo cognitivo y disminuye el estado de ánimo. La falta de socialización no es saludable y limita las vías de descarga de las tendencias agresivas y de la aparición de nuevas formas construidas relacionales. ¿Sí? Es una situación muy complicada, especialmente para los jóvenes. Este panóptico es muy intrusivo, este panóptico es muy persecutorio. La tercera situación es la pérdida de espacios y de funciones diferenciadas. El espacio en confinamiento queda restringido, cerrado al exterior. Entonces, el acceso a otros espacios está francamente limitado y vehiculizado por medios solamente digitales. Entonces, el gran espacio alternativo de bienestar, que es la escuela, quedó reducido en su dimensión y en sus funciones. Esto no depende de los maestros, pero quedó así reducido en su dimensión y también en sus funciones. La socialización que la escuela enmarca y posibilita, dando lugar a una de las principales tareas de los jóvenes y condición además de salud emocional y psíquica, quedaron reducidas casi en su totalidad. Es así como para los jóvenes los espacios se estrecharon, se constriñeron y su clara diferenciación respecto al ámbito familiar se desvaneció. Entonces, ahora los maestros acceden a las casas de los jóvenes. Muchos jóvenes, habría que decirlo, se exponen ante los demás, mostrando su vida familiar, que no quieren, que quieren mantener separados. Lo que muchos evitan es que miren sus casas y al interior de su familia y al interior de sus cuartos. Entonces se vuelve muy tenso y muy angustiante para muchos, se sienten muy expuestos. Los otros miembros de la familia acceden también al espacio escolar que los chicos tratan tanto de mantener diferenciados de los papás. Es muy difícil contar con privacidad en sus espacios de contacto. La mayoría no cuentan ni siquiera con una recámara privada y mucho menos, aun cuando tengan recámara privada, con la seguridad de que no van a ser escuchados por el resto de la familia. Es decir, hay una sobreexposición panóptica, pero hay una sobreexposición también auditiva. O sea, los chicos oyen y ven lo que no quieren y son escuchados y vistos todo el tiempo, que tampoco quieren. Su habitual manera de interrelación con los amigos, ¿sí? El tipo de lenguaje que utilizan, el tipo de contenido que tocan, evidentemente queda modificado en forma y en fondo. ¿Por qué? Porque me pueden oír. Los padres intentan ahora, entonces, ya que los oyeron, ya que los vieron, entonces los padres se sienten urgidos, intentan regular
estos modos de lenguaje que sus hijos utilizan entre amigos, intentan cuestionar los temas y los contenidos de las pláticas que escuchan. Entonces, los espacios que antes estaban claramente diferenciados y que el joven mantiene apartados uno de otro como expresión de su incipiente autonomía, quedan invadidos y quedan cuestionados. Posibles ayudas, pensemos, ¿no? Y aquí quisiera también subrayar que ante cualquier situación difícil, nueva, estresante, lo cual implica también esta circunstancia de contagio, pandémica, cualquier situación que nos impone retos en general, no vamos a echar mano más que de lo que conocemos, de los recursos con los que ya contamos. Sí hubo mucho como, ¿no? Como mucho en las redes sociales, ¿no? De esto es una situación nueva y entonces tendremos, ¿no? Que sacar todos nuestros nuevos aranceles. No, no. En general, vamos a echar mano de lo que contamos, las habilidades que tenemos, los mecanismos y funciones defensivas con las que todo el tiempo hemos sobrevivido y al contrario, las vamos a intensificar. Entonces, si yo tiendo a agredir para defenderme, me voy a poner más agresivo. Y si tiendo a aislarme para defenderme, procurarme bienestar, me voy a aislar todavía más. Es decir, necesita mucho tiempo de permanencia una situación para quizás encontrar vías para ir creando nuevos métodos, nuevas posibilidades y que esa sería nuestra pues gran idea de poderles echar la mano. Pero de entrada, con lo que respondemos es con lo que tenemos, ¿sí? Yo cuando voy a un lugar que no conozco, pues voy a tratar de descifrar lo nuevo con lo que yo conozco en mi país y con mi idioma y con mis signos y con mis señas, ¿sí? Echo mano de las habilidades con las que cuento, pues no con las que invento hoy nuevas, ¿sí? Eso hace que intensificamos quizás métodos que no son funcionales para la situación nueva, pero son los únicos con los que hoy momentáneamente tengo, ¿sí? Desarrollar instrumentos y modalidades para adaptarnos a circunstancias nuevas lleva mucho tiempo. El confinamiento, en efecto, ha introducido circunstancias complicadas para los jóvenes, quienes tenderán a intensificar su distancia respecto a los padres para continuar su desarrollo psíquico. Eso es lo natural. Es ahí donde la presencia de los maestros sí es muy, muy, muy importante. Son los adultos, maestros, los que van a avalar el espacio público entre pares, los que sí conocen y toleran, ¿sí? E incluso disfrutan sus formas de agrupación ajenas a la agrupación familiar. Son los que pueden funcionar como moderadores y dar el aval de esa tarea social que requieren los jóvenes a pesar de la gran promesa de innovación que tienen los jóvenes, que son los que se les ocurren cosas nuevas, ¿no? Sabemos que son los que transforman, no podemos olvidar una característica de los jóvenes, de los adolescentes y de los adultos muy jóvenes. Tienden a creer que su sufrimiento, su malestar o sus dificultades van a ser permanentes, ¿sí? O sea, ya me llevó patas de catre. Así feo como estoy ahorita, ya me voy a quedar para siempre. Y si ahorita no soy el más sociable, así voy a quedarme. O sea, tienden los adolescentes a creer que el malestar va a ser permanente, que todo se va a quedar por siempre y para siempre así como están en el lugar que padecen. Y es el adulto el que puede introducir esta perspectiva de situación temporal que la vida se va encargando de mostrarnos, ¿sí? Que las cosas no son permanentes, que van a cambiar.
que los tiempos cambian, que las circunstancias cambian, que las personas cambian y que nosotros también. El adulto puede introducir esta perspectiva y este mensaje es necesario para el joven y es esperanzador. Los maestros descubren que uno de los mayores cambios que impone la virtualidad es que la estructura presencial pues ya no es replicable en línea. Y esto obliga a cierta flexibilidad bien difícil, es un reto enorme, desafiante, ¿sí? De innovación. En cuestión de semanas se ha cambiado la manera en que los estudiantes aprenden y estas transformaciones nos dan un vistazo también a las fallas en materias pues, de equidad, ¿no? De cómo pueden tener acceso no muchos estudiantes, las circunstancias de vida. Entonces, bueno, no todo es tan democrático, no es parejito para todos, ¿no? Estos 3 puntos que expuse, tanto la nostalgia por el necesario encuentro con los pares, como prioritario para el desarrollo y crecimiento, el dispositivo panóptico que los ha encerrado en una vigilancia estricta y continua, y la pérdida de los espacios diferenciados y las funciones separadas, nos ofrecen pautas y directrices de acción a nosotros como adultos, como los que queremos cuidar el desarrollo psíquico, emocional de nuestros chicos, de los alumnos. Sobre todo nos pueden servir para recordarnos ciertas habilidades que nuestros estudiantes necesitan desarrollar ante situaciones que los posicionan muy fácilmente del lado de las víctimas, expuestos a la exacerbación de violencias por frustración, ellos mismos expuestos a su propia frustración y entonces a su propia imposibilidad de contener su agresión y su violencia. Una de las principales formas que tenemos nosotros será favorecer que sean ellos los que deduzcan soluciones mediante la evaluación de potenciales del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Pónganlos a pensar, ayúdenlos a encontrarle placer a pensar, a que ellos mismos disciernan, que ellos mismos, ¿sí? Lleguen a exploraciones, exámenes, evaluaciones del entorno, sugerencias y propuestas. Parece sencillo, pero en su desasosiego y en su desesperación tendemos a querer ofrecerles soluciones y respuestas. Y entonces pensamos por ellos, solucionamos por ellos, les damos, ¿sí? Apuestas ya, respuestas ya, abonar a que ellos exploren recursos familiares, institucionales, comunitarios, que descifren, que inventen, que propongan nuevas discusiones, incluso perspectivas, facilita el pasaje de víctima a sujeto autónomo. Si les damos soluciones, si los amparamos nosotros, ¿sí? Pensando por ellos, los seguimos manteniendo necesitados, invalidados y víctimas. Reconocer que la agresividad es consensual, consustancial a todo vínculo y que todos desarrollamos modos de renuncia ante la descarga directa, pero que no por ello desaparece nuestra agresión. En el mejor de los casos, pues la reorientamos hacia otros campos, la moderamos o la expresamos vía el pensamiento. Ese es en el mejor de los. Pero es importantísimo tener claro que sin ir a la escuela es mucho más difícil encontrar espacios alternativos de bienestar o de auxilio y que debemos estar atentos y también hospitalarios a recibirlos y generar un espacio, aunque sea virtual, separado, diferenciado de la familia. Sé que a veces, y sobre todo entre más pequeños son todavía, se está recargando mucho de la labor docente en la petición de que los padres apoyen. En el caso de los jóvenes, es necesario mantenerlos también separados, lo más separados que se puede, y favorecer el desarrollo de autonomía
y de espacios diferenciados para ellos. Todas estas formas pueden ocasionar, todas estas formas de violencia y todas estas formas de frustración pueden dar lugar a expresiones inapropiadas, muy inapropiadas, o hasta incomprensibles de agresión, o a una severidad hacia los demás o hacia uno mismo. Y aquí también ayuda mucho que tratemos de evitar la polarización dicotómica que clasifica a los buenos y a los malos, a los funcionales y disfuncionales, y que mantiene la idea que lo que hoy aparece tampoco es fijo, tampoco es ¿sí? La conclusión de la persona que va a ver ahí, ¿sí? El futuro, siempre querría repetirlo, con esto termino, recordémoslo, el futuro es siempre, por definición, por venir, no está hecho, ¿sí? Hay una incógnita, hay una X, ¿sí? En la ecuación de la que no sabemos, es un porvenir. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, me gustaría escucharlos.